En 1821, México se independencia de España. Con esto se empezaría una monarquía que duraría de 1821 a 1823, donde Agustín de Iturbide, denominado Agustín I, tomaría el cargo de emperador. En 1823 se derrocaría a Iturbide con el plan de Casamata y se empezaría la república con la presidencia de Guadalupe Victoria en 1824. A partir de esta fecha empezaría una gran inestabilidad política en México y esto lo podemos ver con las múltiples presidencias de Santana durante esta época que duraría más o menos de 1830 a 1860, con incluyendo la invasión norteamericana de México y después el Segundo Imperio en México, que sería por parte de Francia. Santana subió 11 veces al poder y en 1853 se declaró Alteza Serenísima y dictador vitalicio, y el alza desmedida de impuestos y la venta de Estados Unidos de la Mesilla empezarían a ganarle impopularidad y desde ahí se marcaría su decadencia, dejando el poder en 1855. La intervención estadounidense en México se daría en 1846 a 1848 y también se denomina Guerra de Estados Unidos y México. Esta guerra empezaría debido a que en 1845 Texas se declara independiente del territorio mexicano y Estados Unidos apoyaría esto y aparte empezaría un proceso de expansión hacia territorio mexicano, lo que llevaría a una guerra entre Estados Unidos y México. En 1857 se da la Constitución Política de la República Mexicana y fue una constitución con ideología liberal redactada por Ignacio Comonfort. Esta se redactaría el 5 de febrero y bueno, incluiría las garantías individuales. Eh, con esta se inició la Guerra de Reforma que lideraría el próximo presidente Benito Juárez y se daría debido a que se hace una división entre los liberales y los conservadores y se da cuando el general conservador Félix Zuluaga dio a conocer el plan de Tacubaya que demanda la destitución de la Constitución de 1857. Con este periodo de inestabilidad en México se daría la segunda intervención francesa que llevaría al periodo de 1853 a 1857 de la monarquía francesa en México liderada por Maximiliano de Habsburgo, de la Casa de los Habsburgo de Austria y Francia. Este periodo terminaría en 1857 con la llegada de Benito Juárez de nuevo al poder y con la salida, bueno, con la muerte de Maximiliano de Habsburgo. Eh, la República restaurada sería un periodo de 1857, cuando Benito Juárez había recuperado para la causa liberal varias plazas imperialistas y termina cuando empieza el mandato de Porfirio Díaz en 1876. A partir de 1876 empezaría el Porfiriato, que termina en 1911 con la denominada Revolución Mexicana. En el caso de Colombia, el 20 de julio de 1810 se dio la primera independencia donde los criollos derrocaron al virrey Amar y formaron una junta de gobierno. En 1811 nació el Estado Libre de Cundinamarca, liderado por Antonio Nariño. Otras ciudades formaron la República de las Provincias Unidas de Nueva Granada, liderada por Camilo Torres. Este fue un periodo extenso de incertidumbre conocido como la Patria Boba, mientras se decidía por un gobierno. Las Provincias Unidas fueron derrotadas por Cundinamarca en 1813, pero obtuvieron ayuda de Simón Bolívar, quien tomó Bogotá en diciembre de 1814. Sin embargo, en 1816, los españoles reconquistaron el territorio, comenzando con la etapa del régimen del terror, donde se reprimía todo movimiento patriota. Simón Bolívar regresó a Nueva Granada en 1819, derrotando a los realistas en la batalla del puente de Boyacá, e ingresó a Bogotá el 10 de agosto de 1819, convirtiéndose en presidente y formando la Gran Colombia.
En el área de la Gran Colombia, después de su desintegración definitiva en 1830, surgieron los estados nacionales de Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. El régimen centralista se consolidó en el estado de la Nueva Granada en el siglo comprendido entre 1832 y 1858. Se crea una nueva constitución que introdujo el régimen centralista en Colombia. 10 años después de esta constitución fue reemplazada por la Constitución de 1843, de carácter centralista y autoritaria. Más tarde se cambió por la Constitución Política de 1853, de carácter centrofederal, que dio importancia al gobierno de las provincias y de los municipios, estableció la separación entre Iglesia y el Estado, el sufragio universal directo y secreto y el nombramiento de gobernadores de provincia por voto popular. La Constitución Política de 1863 organizó en forma definitiva un Estado federal con el nombre de Estados Unidos de Colombia, cuya vigencia va hasta 1886 con la introducción de la Constitución de Río Negro, que estableció un gobierno federal en el cual los estados eran entidades políticas autónomas con legislación propia y regidos por gobernadores elegidos por voto popular. Es durante esta constitución en la que los liberales llegan al poder, en la que se toma la educación primaria como una de las metas del partido. Durante la regeneración o participación de los entes políticos en el sistema se generaron ideas que constituyen una extensión bipartidista al mandato presidencial en las ideas liberales y conservadoras, que a su vez ejercieron dominio o supremacía en un partido o en un estado. Luego de la regeneración en 1885, nace la Constitución en 1886. Con la Guerra de los 1000 días nace la separación de Panamá y la huelga de las bananeras. En agosto de 1886, el presidente Rafael Núñez proclamó una nueva constitución que defendió el orden, la centralización política y la descentralización administrativa, formando la República de Colombia. Cabe recalcar que en el siglo XIX se produjeron 52 guerras civiles en las diversas regiones colombianas, algunas de ellas generales y la mayor parte provinciales. Después de que Venezuela se separara de la Gran Colombia en 1830 se da el paesismo, que durará hasta 1848. Fue un movimiento en el que el país fue gobernado por un grupo elitesco, observador y oligárquico, cuya figura general era José Antonio Páez. Lo siento. Y bueno, durante este movimiento se adoptó una política propia del liberalismo económico. Este favorecía los intereses de la burguesía, pero perjudicaba a los pequeños y medianos agricultores. Entonces el Congreso aprobó una constitución centrofederal que daba cierta autonomía a las provincias y quienes eran considerados ciudadanos según su riqueza podían ser elegidos por periodos presidenciales de 4 años sin reelección inmediata. Más adelante se da el Monagato, que también es conocida como dinastía de los Mónagas. Se da desde 1848 a 1858, después de la Revolución de la Reforma. La Revolución de la Reforma se dio con el propósito principal de derrocar a José María Vargas del poder y poder reformar la Constitución. Y durante el Monagato, el país fue gobernado por un círculo cerrado de familiares y allegados de los Mónagas. Este comenzó con José Tadeo Mónagas en 1848, después le siguió su hermano José Gregorio, y más adelante José Tadeo se hizo reelegir para el periodo presidencial siguiente y logró reformar la Constitución para poder alargar el periodo presidencial de 4 a 6 años. Y así pudo reelegirse, y lo que sirvió de pretexto a la oposición para derrocarlo en 1858, cuando acabó la dinastía. Más adelante se da la Guerra Federal, en que el gobierno de Julián Castro, que era el presidente actual en ese momento, decretó en junio la expulsión del país de los dirigentes liberales. Estos dirigentes liberales se refugiaron en Curazao y formaron una Junta Patriótica de Venezuela. En esta junta se elaboró el primer programa de Revolución Federal. Con este programa de Revolución Federal consistía básicamente en la abolición de la pena de muerte, libertad absoluta de prensa, inviolabilidad de la propiedad, elecciones universales, directas y secretas, y el derecho a la asistencia pública. Más adelante se da el guzmancismo en 1870, y en el que durante más de una década Antonio Guzmán Blanco ejerció el control directo del poder en 3 periodos. Primero, el septenio de 1870 a 1876, el quinquenio de 1879 a 1884 y la llamada aclamación de 1886
a 1888. Y bueno, también gobernó indirectamente a través de sus interpuestos cuando permaneció en el interior del gobierno. Bueno, durante este periodo se desarrolla una política centralizadora con fachada de federalismo que atrajo la enemistad de sus antiguos aliados. Y en el mismo periodo de tiempo se empezó a desarrollar el liberalismo amarillo, que era un movimiento que dominó la escena política desde 1870, el momento en que empezó el guzmancismo, hasta 1899, final del siglo XIX. Bueno, este movimiento se inspiraba en las ideas y programas del viejo Partido Liberal de Antonio Locadio Guzmán, pero no era un partido político en sí, ya que no tenía ni programas ni doctrinas. Y ya finalmente así terminó la situación en Venezuela durante el siglo XIX con el final del guzmancismo. Primero es necesario saber que Brasil era una colonia de Portugal, hasta el momento en el que el rey Juan VI decide huir de Portugal, ya que las invasiones de Napoleón lo estaban persiguiendo. Esto hizo que moviera el trono a Brasil, y así podría dejar a Portugal como una colonia y Brasil siendo la metrópolis. Esto ocasionó grandes movimientos sociales, los cuales no eran del todo buenos. En 1820, ya que las cosas se calmaron un poco más en Portugal, se dio la Revolución Liberal de Oporto, que fue un movimiento iniciado por los constitucionales liberales, que fue la reunión de las Cortes. Se juntaron para hacer la primera constitución del reino, la cual exigía el retorno del rey Dom Juan VI a Portugal para reinar desde ahí, lo cual causó que la familia real y el mismo rey regresara a Portugal, dejando a Brasil desamparado solamente con su hijo, Don Pedro. Don Pedro se quedó junto con los brasileños y los portugueses descontentos, ya que la familia real se había ido. Una vez que se retira la familia real de Brasil, se queda Don Pedro junto con los brasileños y los pocos portugueses en espera de lo que dictarían las nuevas cortes en Portugal, los cuales dictaron que Don Pedro ya no iba a tener poder como rey, que solamente iba a ser un gobernante de la provincia de Brasil y que el reino estaba en Portugal, el cual también exigía que Pedro se regresase a Portugal. Esto causó descontento en todos, inclusive en los militares de Brasil y en los portugueses, los cuales exigieron que se quedara. Se expulsaron a los portugueses opositores a estos movimientos. Posteriormente llegaron los refuerzos portugueses a Brasil y fueron expulsados por los militares en Brasil y por Don Pedro el mismo, que se opuso a regresarse a Portugal y se quiso quedar con su pueblo en Brasil. Pedro, en el año de 1822, fue cuando decretó que se iba a quedar en Brasil con su pueblo. Posteriormente decide hacer una convocatoria nacional para elegir al nuevo emperador, de la cual sale victoriosa. Fue como el 1 de diciembre de 1822, Pedro I de Brasil fue coronado emperador. En gran medida su imperio fue bueno, excepto cuando fue desprestigiado por los reveses bélicos que hubo durante la guerra argentino-brasileña y la liberación de la provincia cisplatina. Esto inició movimientos en su contra y entonces Pedro I se dio cuenta de esto, por lo cual abdicó en el año 1831 y tras ciertos gobiernos interinos de corto plazo, su hijo Pedro II fue coronado emperador desde los 14 años de edad, lo cual le duró bastantes años. Su reinado fue bastante saludable, incluso el año de 1888 fue cuando abolió la esclavitud en el país. Pedro II, al año siguiente, el 15 de noviembre, fue depuesto por un golpe militar republicano que lideró el general Teodoro da Fonseca, el cual organizó las elecciones de las cuales él salió exitoso en 1889. Y así se mantuvo el país hasta 1930. En el momento en que es derrocado Pedro I, Brasil se consideró como los Estados Unidos de Brasil. Al término de la independencia argentina, se crean dos juntas. La primera junta, cuando en el poder se encontraba Cornelio Saavedra,
logró la abolición de las autoridades españolas en Argentina. Después se llevó a cabo la segunda, a la cual se le conoce como Junta Grande, con Domingo Maciú de presidente. La Junta se lleva a cabo para buscar la manera de controlar las jurisdicciones. Después suceden los triunviratos. Durante esta época hubieron varios gobiernos de corta duración. Se declara la nación soberana con forma de gobierno unipersonal. También, en esta época no se le conocía en sí Argentina con ese nombre, sino como las provincias del Río de la Plata. En el primer y el segundo triunvirato, que fueron entre 1811 y 1814, hubieron varios gobernadores, como Feliciano Antonio, Manuel de Serratea, Juan José Paso, Juan M. de Peurón, Nicolás Rodríguez, Antonio Álvarez, Gervasio A. de Posadas. Y en el tercer triunvirato, que fue en 1815, hay 3 gobernadores, que fueron José de San Martín, Matías de Irigoyen y Manuel Zarratea. Posterior a la independencia de Chile, en el año 1818, se formaron 2 bandos, los cuales tenían distintas ideas sobre el futuro de la República: los pipiolos y los pelucones. Los pipiolos pertenecían al bando político liberal y sus ideas eran rupturistas, y los pelucones pertenecían al bando político conservador y querían mantener las formas de la administración. Resultado de esto fue la creación de varios ensayos constitucionales en Chile. Principalmente vamos a hablar de 4. Primero se creó la Constitución de 1818, en la cual se estipulaban los puntos más importantes: la libertad e igualdad civil, la seguridad individual, la honra y hacienda, y la división política del país en 3 provincias: Santiago, Concepción y Coquimbo. En la Constitución de 1818 también se establecía que la religión oficial del país sería la católica, apostólica y romana, única y exclusiva del Estado de Chile. Nadie podía ser castigado o desterrado sin ser antes oído y legalmente reconocido de algún delito contra la sociedad. El Senado estará formado por 5 miembros nombrados por dicho director supremo, en quien reside el poder ejecutivo. Posterior se escribió la Constitución de 1823, que fue una obra de Juan Egaña, y en la cual se exhibe la huella del vacilante pensamiento político de su autor. En esta Constitución se fijan los límites del país, se abola definitivamente la esclavitud y se determinan las funciones de los 3 poderes del Estado. También se establece que la religión del Estado es la católica, apostólica y romana. Dicha Constitución constó de 277 artículos. Esta Constitución ha sido de las constituciones más extensas que han regido en Chile y se hizo impracticable por la mezcla de elementos políticos, religiosos y morales. La Constitución de 1828 fue una obra del Congreso y fue perfeccionada por don José Joaquín de Mora. En esta Constitución se precisó el concepto de nación, territorio y la división del país en 8 provincias. Se confirmó de nuevo la abolición de la esclavitud y se consideró al presidente y vicepresidente elegidos por los electores de las provincias. A pesar de que esta Constitución fue una de las mejores hechas y escritas, fue impracticable debido a que era muy avanzada para la realidad chilena de esa época. La Constitución de 1823 tuvo un carácter moralista, la Constitución de 1826 un carácter federal y la Constitución de 1828 un carácter liberal. Por último, vamos a hablar de la Constitución de 1833, que fue una obra de don Mariano Egaña. En esta se limita el territorio, se reconoce el principio de soberanía nacional y se califica al gobierno como popular representativo y a la república como una e indivisible. Se establece que el poder legislativo va a residir en el Congreso formado por 2 cámaras, los diputados y los senadores. Y el presidente de la República va a ser elegido en votación indirecta por 5 años y reelegible para el periodo siguiente. El periodo peruano tras su independencia se inicia oficialmente el 28 de julio de 1821, día en el que el general José de San Martín, jefe de la expedición libertadora, proclamó la independencia del Perú en Lima, la capital del hasta entonces Virreinato del Perú. Los principales cambios producidos por el largo y complejo proceso de independencia se encuentran en el campo de las ideas y de los planes políticos, que es de lo que hablaré. Una serie de cambios estructurales, sobre todo en el ámbito político, se vio contrastado por una serie de permanencias a nivel social que impiden llamar a esta revolución una verdadera revolución social.
El cambio más importante fue el nuevo régimen político. El Congreso Constituyente de 1822 y la primera Constitución Política que se produjo en 1823 determinaron que el Perú sería una república, con poderes ejecutivos y legislativos basada en los principios liberales de la democracia, ciudadanía, propiedad privada y derechos y garantías individuales. Las libertades que permitieron las discusiones políticas y doctrinarias, así como la libertad irrestricta de prensa, produjeron largos debates sobre la libertad, la democracia y el progreso nacional. Este debate ideológico no se vio reflejado por completo en el campo de las acciones. La independencia hizo realmente poco para alterar las estructuras fundamentales de la desigualdad y el subdesarrollo que existían ya en el antiguo colonialismo y feudalismo español. Esencialmente, su independencia representó la transferencia del poder de los españoles peninsulares a sectores de la élite criolla, cuyo objetivo era simplemente preservar y mejorar su estatus socioeconómico privilegiado. Sin embargo, la nueva élite criolla fue incapaz de crear un orden constitucional estable. Las permanencias sociales coloniales continuaron configurando el Perú republicano, que si bien se sostenía sobre una base de igualdad liberal, esta parecía estar destinada más a las clases políticas dominantes, herederas de las élites criollas y de otros grupos de poder como los militares. Sus presidentes parecían monarcas. El ejército siguió detentando una hegemonía que luego se haría crónica luego de muchas décadas de vida republicana. Los indios siguieron pagando tributos y los negros siguieron siendo esclavos. Dichos sectores populares estuvieron al margen de las decisiones políticas y de los planes del gobierno, mientras se configuraba un estado favorecedor para ellos. Este nuevo régimen tampoco estaba dispuesto a reestructurar el orden social de manera favorable a la creación de un gobierno republicano democrático que fuera viable. El problema era uno de situación de la legitimidad del viejo orden con uno totalmente nuevo, algo que muchos regímenes postcoloniales, no solamente el peruano, han tenido dificultades para llevar a cabo. El resultado fue la fragmentación política interna y la crónica inestabilidad política durante las 2 primeras décadas de la época después de la independencia. El país experimentó cambios de régimen al menos 24 veces, con un promedio de 1 por año entre 1821 y 1845, y la Constitución fue reescrita 6 veces.